Existen novelas e historias que han sido gran fuente de inspiración para muchos artistas en el mundo musical. Sin embargo, también podemos encontrar lo mismo en el mundo de la poesía. En este video les voy a presentar algunas de las canciones que han sido inspiradas en grandes poetas. El poeta y dramaturgo español del siglo XX, Miguel Hernández, fue una gran inspiración para el cantautor español Joan Manuel Serrat, tanto así que le logró dedicar uno de sus álbumes completos con algunas de sus poesías. Para Miguel Hernández, los libros fueron su principal fuente de educación, convirtiéndose en una persona totalmente autodidacta. Los grandes autores del siglo de oro, como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora, fueron su principal influencia. Al estallar la guerra civil, Miguel Hernández se alistó en el bando republicano. En plena guerra, logró escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa. Viajó a la Unión Soviética en representación del gobierno de la República, de donde regresó en octubre para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas, recogidos más tarde en su obra El hombre acecha. En diciembre de 1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, que murió a los pocos meses y a quien dedicó el poema Hijo de la luz y de la sombra. Mientras se encontraba en prisión, su mujer le envió una carta en la que mencionaba que solo tenían pan y cebolla para comer. El poeta compuso en respuesta Nanas de la cebolla, dedicada a su segundo hijo, Manuel Miguel. El cantautor español Joan Manuel Serrat retomó el famoso poema para incluirlo en el disco dedicado a Miguel Hernández. Este músico también ha homenajeado al poeta sevillano Antonio Machado. Yo soy un hombre sincero o La niña de Guatemala son algunos de los poemas más representativos de José Martí, y en este caso sus poemas fueron interpretados por Pablo Milanés y Óscar Chávez respectivamente. Martí nació el 28 de enero de 1853. Fue un político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, o la Guerra de Independencia de Cuba. Perteneció al movimiento literario del modernismo. María García Granados y Soborio, conocida como la Niña de Guatemala, se enamoró de Martí cuando éste llegó a Guatemala a finales de 1877. Martí se fue a México y regresó hasta inicios del siguiente año, ya casado. Aunque existen diversas versiones en torno a la historia entre María García y José Martí, no hay evidencias documentales de suficiente peso capaces de acreditar que María García atentara contra su vida o incluso falleciera producto de un estado psicológico depresivo debido al matrimonio de su amado. En el poema noveno, incluso más que una muerte por tristeza, Martí insinúa alegóricamente el suicidio de su amante. Ariel Ramírez y Félix Luna se inspiraron en la vida de la gran poeta argentina Alfonsina Storni para poder componer Alfonsina y el mar, canción que fue interpretada por Mercedes Sosa. Su prosa es feminista y según la crítica posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Sus composiciones reflejan, además, la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestran la espera del punto final, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Esto la deprimió, provocándole un cambio radical en su carácter y llevándola a descartar los tratamientos médicos para combatirla. Se suicidó en el Mar de Plata, arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío, y así lo había expresado en un poema dedicado a su amigo, el también poeta suicida Horacio Quiroga. Existen varias versiones que dicen que se internó en el mar, las cuales sirvieron para componer la canción Alfonsina y el mar. Diversos cantautores de Europa y América Latina retomaron las obras de Neruda para poder convertirlas en canción. El poeta y Premio Nobel de Literatura Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, conocido como Pablo Neruda, fue la influencia de artistas como Víctor Jara,
cantautor chileno que compartía las mismas ideologías políticas y quien adoptó el poema Aquí me quedo para crear una oda a la lucha política del pueblo chileno durante el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. El cantautor español Pedro Guerra le puso voz y música al soneto 25, dando como resultado la rítmica canción Antes de amarte amor, incluida en el disco Neruda en el corazón, que conmemoraba los 100 años del poeta. En ese mismo homenaje participó la mexicana Julieta Venegas interpretando A callarse. Amo el amor de los marineros, interpretada por Joaquín Sabina, gran admirador de Pablo Neruda, también se incluyó en el disco homenaje. El trío neoyorquino Brazilian Girls, conocido por incorporar sonidos electrónicos con elementos de bossa nova, reggae y jazz, hizo lo propio con una excelente mezcla de sonidos en Me gustas cuando callas, poema 25 del célebre poeta. Espero que el video de hoy les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué otros artistas conocen que se hayan inspirado en algún poema o en algún poeta. Y yo los veo en el próximo video. Bye.